gracia de Cristo reanima tu Bien, estamos, amor. he dicho que es la cuarta clase que tenemos sobre el libro de los Salmos. Y estábamos viendo la clasificación en las clases anteriores, la clasificación de los temas, y habíamos llegado, me parece, a ver dónde habíamos quedado acá en los... Hablamos de estos, de Cristo en los Salmos, y tenemos también una manera de clasificación de los salmos, es los salmos históricos, que son los salmos que recuerdan los eventos que ocurrieron dentro de la historia del pueblo de Israel. Nosotros analizar el Antiguo Testamento estamos estudiando muchas veces la historia del pueblo de Dios. El Éxodo, por ejemplo, y el cruce del Mar Rojo, algo hablamos la clase anterior, el periodo que ellos llevaron en el desierto, el periodo de los jueces, los eventos que pasaron en la vida del rey David, como fueron los pecados de David con Betsabé, que están relatados dentro de estos salmos para recordar, estos salmos históricos. Y vamos ahora a seguir viendo esta clasificación por tema del libro de los salmos. Hay salmos que hablan sobre el hombre. Por ejemplo, el Salmo 8. El Salmo 8 hay una exaltación, esta honra que Dios le da al hombre. Dice el versículo 3, por ejemplo, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, se hace la pregunta, bueno, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Y comienza a desarrollar el tema de la pregunta ¿qué es el hombre? Le has hecho, dice el versículo 5, poco menor que los ángeles. Y sin embargo dice, lo coronaste de gloria y de honra. Este es un salmo que tiene que ver con Jesús. Gran parte de los escritores, como Pablo en los Corintios, en los Efesios y Hebreos, usa estos versículos aplicándolos a Jesús. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y luego sigue hablando cómo en cuanto a la creación de los animales, el hombre está por sobre ellos, ovejas y bueyos, todo ello, y asimismo las bestias del campo, habla de las aves, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar, mostrando esta exaltación que tiene el hombre delante de la presencia de Dios. Por ejemplo, el Salmo 10 nos hace ver la pecaminosidad que tiene el hombre, la manera como actúa. Dice el versículo 2, 10, 2, con arrogancia, y se refiere a quién está hablando, el malo. Esa es la persona que se está refiriendo aquí el Salmo. Con arrogancia el malo persigue al pobre. El versículo 3, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Versículo 4, el malo, por la actividad de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sigue hablando del malo, sus caminos son torcidos en todo tiempo. Dice en su corazón, el versículo 6, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaño y fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienten acechos cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Versículo 11 dice en su corazón, en relación al malo, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Entonces,
el versículo 13 hace una pregunta: ¿por qué desprecia el malo a Dios? Porque en su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Sin embargo, este salmo muestra la maldad, la pecaminosidad del hombre que está separado, apartado de Dios, al cual el salmo le habla que es el malo, pero cómo va a ser también destruido. El salmo número 14, hablando de uno de los tantos necios que hay en las Escrituras, dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Habla que es una necedad decir tal cosa. ¿Por qué es necio? Porque Dios existe. Ese es el gran problema. Dios existe. Y el necio dice, no hay Dios. Sin embargo, al decir eso, la Escritura muestra la calidad de vida de aquel que ha rechazado la existencia de Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Versículo 3, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, un texto que usa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, en los versículos 10 y 12, para poder mostrar la pecaminosidad del hombre, judíos y gentiles, de todos. Esta es la condición de la necedad y la corrupción que tiene el hombre. El Salmo 36 también habla esta clasificación de estos salmos del hombre. Salmo 36 dice, Salmo de David, dice, hablando de la maldad del impío, dice: la iniquidad del impío me dice al corazón. Dice ¿qué es lo que le decía? Que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos. El versículo 2, de su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras que habla, dice, de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno, el mal no aborrece. Como dice el versículo 12, lo que va a suceder: allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Entonces, esto es algo que va mostrando la maldad del hombre que no tiene a Dios, que se aparta, que se aleja, que no cree de lo que hay realmente dentro de su vida. Y hay salmos que hacen un contraste los malos con los justos. Y uno de estos salmos es el Salmo 1, el Salmo del hombre feliz, que hemos dicho. Aquí se contrasta estos dos tipos de personas. Dice, por ejemplo, del versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Existe dos tipos de personas. Uno que ha seguido el camino correcto, que ni estuvo en camino de pecadores, tampoco dice en silla de escarnecedores se ha sentado. Existe el bueno y existe el malo, existe el bien, existe el mal. Aquí tenemos a estos dos contrastados, a estos dos tipos de personas. ¿Qué hace el justo? El justo dice, en la ley del Señor está su delicia, en la ley dice, medita de día y de noche. La diferencia del versículo 4 dice, esto es algo que no hacen los malos. Dice, no así los malos. Los malos no están en esta posición.
de poder considerar la palabra de Dios, de meditar en ella, de poder alcanzar la sabiduría del Señor, de la felicidad que tiene el justo. Los malos, dice, no así los malos que son como el tamo, que arrebata el viento de esa... dice, por tanto, los malos, dice, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Jehová conoce el camino de los justos y también conoce el camino de los malos. La senda de los malos va a llevar solamente a llevarlos a la destrucción. Por eso es que el Salmo 1 se ha hablado del Salmo del hombre feliz. ¿Dónde radica realmente la verdadera felicidad que el hombre debe buscar? El Salmo número 4. Dice el versículo 2, Salmo de David, hablando, dice, hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra e infamia? O sea, aquí hay dos tipos de personas. Aquí está David sufriendo una situación en su vida de quienes estaban, dice, volviendo su honra en infamia. Amaréis la vanidad, dice, y buscaréis la mentira. Dice el versículo, sabed, dice, pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Por lo tanto, bueno, llénense de temor. Temblad, le dice a estos que trataban de volver su honra en infamia, amando la vanidad y la mentira. Dice, temblad, le dice, y bueno, no sigan en esto, no pequéis. Meditar en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Porque el Señor va a dar esa respuesta que David está pidiendo entre lo que está sucediendo a su vida con estos que están tratando de volver su honra en infamia y mintiendo y amando lo que es la vanidad. El mismo Salmo 5, que está al lado, dice también, dice, por ejemplo, el versículo 4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Eso es algo clarísimo dentro de las Sagradas Escrituras. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos, los necios, no estarán delante de tus ojos. Dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. Una palabra bastante fuerte, la palabra abominación. Abominará al Señor. El versículo 9, en la boca de ellos no hay sinceridad. En sus entrañas son maldad. Se abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Texto que usó el apóstol Pablo para referirse a la pecaminosidad y la separación del hombre de Dios. Cómo se encontraba el hombre frente a Dios. Incluso este salmo imprecatorio dice, castígalos, Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Está contrastando, ¿no? El versículo 11 hace ese contraste, pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como un escudo lo rodearás, y dice, de tu favor. También estos salmos que tienen que ver con el hombre, con la persona, con el justo, con el malo, están esta locura que tienen los hombres que confían en las riquezas.
el Salmo 37. Nuevamente también aquí se hace ese contraste entre el camino de los malos y el camino de los justos. En el caso de los justos, le dice, no te impacientes a causa de los malignos. Dice, no pierdas la paciencia a causa de los malignos. Ni tampoco guardes en tu corazón la envidia, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Las razones lo da el versículo 2. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Por el contrario, confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Tú deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dos verbos en futuro, ¿eh? Confía en Jehová, haz el bien y habitarás. O bien, deleítate, confía y deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá. Encomienda, es el versículo 5, a Jehová tu camino y confía en Él, y nuevamente estará la respuesta con paciencia en el futuro, y Él hará, exhibirá, el Señor lo hará, indudablemente, exhibirá, dice, tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, confiar, deleitarse, le dice, no te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia. Versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Esa es la paciencia. Espera en Él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, especialmente si es un hombre malo, por el hombre que hace maldades. Ahí está enfocado este salmo. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque nuevamente da la razón, porque los malignos serán destruidos, como lo decía el capítulo 37, versículo 2, como la hierba serán pronto cortados, los malignos serán destruidos, pero los que esperen en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí le dice a poco, no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí. Y así, tantas cosas, incluso, mire lo que dice el versículo 12 del Salmo 37, cómo maquina, dice el impío contra el justo, y cruje contra él sus ojos. Pero ¿de qué le puede valer eso? El Señor, dice, se reirá de él. ¿Por qué se ríe el Señor? Bueno, lo ha dicho el versículo 2, pronto serán cortados. El versículo 9, porque los malignos serán destruidos. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día de destrucción, su día de la muerte. Dice que los impíos desvainan espada y entesan su arco con el único propósito para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Pero va a caer sobre sí mismo, dice el versículo 5. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Dice el versículo 16, mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores. Porque ¿qué va a pasar con ellos? Dice, porque los brazos de los impíos serán quebrados, pero más el que sostiene a los justos es el Señor. Así como Dios conoce la vida de ellos, dice, conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. A diferencia de esta locura de los impíos, más los impíos perecerán. Y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos como el humo. Es un salmo bastante largo. Este es un salmo muy hermoso, ¿eh? Este es un salmo que tiene muchas grandes verdades. Por ejemplo, el versículo 23, al decir, por el Señor son ordenados los pasos del hombre.
y él aprueba su camino. Muy parecido a los textos que hemos encontrado cuando fue enseñado el libro de Jeremías. Es Dios el que ordena los caminos del hombre. Pero cuando el hombre cayere, dice, no quedará postrado, porque el Señor sostiene ese su mano. Y esta es una gran verdad que está escribiendo David, hablando de, mire, yo fui joven. El Salmo 37 es un salmo de David, escrito no en su juventud, porque está diciendo que él fue joven y ha envejecido, ha llevado una vida de experiencia en lo que ha visto. Y una de las cosas lo que nunca ha visto, lo que nunca vio, justo desamparado. Nunca vio un justo que está desamparado sin ninguna ayuda. Ni su descendencia dice que mendigue pan. Nunca lo vio eso. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Porque el Señor ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Pero, o más, la descendencia de los impíos será destruida. Estos salmos hablan del hombre, de su pecaminosidad, de estos dos tipos de personas que encontramos dentro de la Escritura, los justos, los malos, los impíos, los necios que no ponen al Señor en su camino, que llevan una vida simplemente de impiedad. El Salmo 49. Salmo 49. No, es un salmo también que enseña sobre este salmo que son los hijos de Coré y tiene que ver con la insensatez de confiar en las riquezas. Con 49 versículo 6, los que confían, dicen, sus bienes, los que tienen su confianza en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Dice, ni con todo eso, dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir dice al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. ¿Para qué? Para que viva en delante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio y dejan a otros sus riquezas. Muy parecida a todas estas expresiones a lo que Salomón escribe en el libro de Eclesiastés. ¿Cuál es el pensamiento de esta insensatez? Es que el pensamiento más profundo es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación en generación. Y eso no es así, porque todos morirán, aún los sabios mueren. Dice, sus casas serán eternas, piensa en el versículo 11, y sus habitaciones para generación y generación. Dan su nombre incluso a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura, es la locura. Por eso yo puse la locura de los impíos que confían en las riquezas. Su camino es locura, es una insensatez. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como los rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñarán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará conmigo. Todas estas expresiones están con la palabra Selah, y el versículo 14 y 15 también está dentro de esta frase Selah, que es para meditar, para profunda meditación de lo que se está escribiendo. Así que no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. ¿Por qué? Porque cuando mueran no llevará nada. Las grandes palabras del apóstol Pablo acerca del contentamiento. Las expresiones que hemos oído de Job.
no llevará nada, ni descenderá a traer su gloria. No, nada podremos llevarnos, nada podemos sacar. Entrará, dice, en la generación de sus padres, en la muerte, y nunca más verá la luz. Eso que hay cosas que la palabra de Dios va mostrando, la locura, la insensatez, la necedad de poder confiar en esta vida, en las cosas, en los bienes, porque en realidad eso solo nos duran por un tiempo, porque pronto pasamos, vamos a partir y nada podremos llevarnos. En el fondo vamos a perder todo, eso está claro. Vamos a perder todo un imperio que el hombre haya podido hacer, lo va a perder. Nada va a poder llevarse, nada va a poder disfrutar, y si lo va a disfrutar solamente por un periodo de tiempo. Por eso tenemos grandes expresiones del apóstol Pablo en referencia a los ricos de este mundo, ahí en la carta que escribe a Timoteo. En el Salmo 53 también es un salmo que tiene que ver con esta locura. Es muy parecido en su entrada al Salmo 14, los primeros 7 versículos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, es muy parecido, los primeros 7, exactamente es igual. Dice el versículo 2, Dios de los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dice, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Y así, esa es una clasificación bastante interesante dentro de los salmos. Como también hay salmos de confianza y acción de gracias. A veces hay divisiones dentro de los salmos que son muy buenas y muy rápidas, a veces para poder nosotros encontrar, porque hay muchas expresiones acá, hay mucha vivencia dentro de los textos, de versículos acá, que a veces uno encuentra rápidamente. Por ejemplo, hay estudios así en que cuando uno está pasando por la amargura, cuando está una enfermedad o está pasando por una situación complicada, a veces hay personas que han dividido los salmos en diferentes versículos para encontrar esta ayuda necesaria en textos de la palabra del Señor cuando los necesitamos. Entonces, hay en este caso estos salmos de confianza que expresan la gratitud, la confianza del hombre en Dios. Hay varios de ellos. Por ejemplo, el Salmo 3. El Salmo 3 es un salmo de plena confianza, ¿cómo no? Porque es escrito por David, cuando incluso dice el encabezado, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. La situación era más o menos complicada. Él mismo lo relata, como, oh Señor, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios, mis enemigos? Está sorprendido de ver cómo se han multiplicado. Muchos son los que se levantan contra mí, incluido su hijo. Y también los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Sin embargo, su confianza estuvo depositada plenamente en el Señor. Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Ahora, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Eso es lo que hizo. David fue un hombre un hombre de oración. En mucha de su vida, así lo hemos podido ver. Cuando hubo situaciones difíciles y complicadas, esto es lo que hizo en su vida. Buscó al Señor, confió, clamó, oró,
pidió la protección al Señor y el Señor le respondió. Él dice que Dios le respondió y lo salvó. Dice, y dice él, en esta situación de persecución que él tenía, en la cual estaba huyendo, y dice, yo me acosté y dormí y desperté. Entonces, esto muestra esta confianza que él tuvo en el Señor. Yo me acosté y dormí y desperté. La vida, nada le sucedió porque el Señor me sustentaba. Por eso, nada me pasó. Por eso que un salmo de mucha confianza en el Señor. Esto me hace recordar de Pedro en la cárcel. Jacobo o Santiago había sido decapitado y esperaban sacarlo luego también para matarlo. Sin embargo, cuando uno lee el libro de los Hechos, esta historia, Pedro dormía tranquilamente, por así decirlo, dormía. Cuando el ángel lo despertó, porque él dormía, no tenía, generalmente cuando estamos en situaciones de estrés, no es tan fácil reconciliar el sueño. Sin embargo, los hombres de Dios que han puesto su confianza en el Señor pueden dormir tranquilamente a pesar que puede suceder algo no agradable, pero confían en el Señor. Esto es lo que hizo David. Me acosté, dormí, desperté porque Jehová me sustentaba y puedo decir, no temeré, no tengo temor a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. No tuve temor, no temeré, no tengo ese temor, sino que él pudo decir, levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes, los perversos quebraste, las salvaciones es del Señor, sobre tu pueblo sea tu bendición. Estos salmos se escriben después de lo que sucedió cuando todo Absalón muere y su ejército también es disuelto. Y el Señor dio levantó nuevamente su cabeza sobre él. Él dice que clamó al Señor, el versículo 4, y el Señor le respondió. El Salmo 16 también es un salmo, dice, escrito por David, guárdame, le dice, guárdame, Señor, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Por eso te pido que me guardes, porque en ti he confiado, guárdame. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, y no hay para mí bien fuera de ti. Versículo 5, Jehová es la porción de mi herencia, dice, y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja aún en las noches, me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Porque se alegró por tanto mi corazón, un salmo mesiánico, y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Usados tanto por Pablo estos textos, tanto en el libro de los Hechos, en la carta a los Corintios, y que tiene que ver con la confianza en lo que Dios ha hablado, lo que Dios dijo. El Señor habría de resucitar de entre los muertos. Me mostrará, dice el versículo 11, la senda de la vida, y en tu presencia, en plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Estos salmos son explicados en relación a la resurrección del Señor Jesucristo. La confianza en que esto iba a ser así. El Salmo 20. Este es otro salmo de David.
una de las cosas que puedo entender, David, este es un salmo pidiendo la victoria, dice, el Señor te oiga en el día de conflicto. Este salmo escrito en el día de conflicto. Ese día malo, ese día de lucha, ese día donde parece que la fe, como es así, es atacada, es el conflicto que podamos tener, pero bueno, el nombre del Señor, el Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda del santuario y de Sión te sostenga, haga memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto, y te dé conforme al deseo de tu corazón en el día de conflicto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. El versículo 6 es lo que él ha llegado a entender. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá de su santo cielo, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Pero nosotros, decía David, del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. ¿Qué pasa con los otros? Flaquean y caen. Pero la diferencia es que ellos caen, flaquean, pero nosotros nos levantamos y estamos en pie. Tenemos la victoria. Tenemos victoria. ¿No? La fe ha vencido del cristiano, como Juan lo escribe, la victoria de nuestra fe. Y así, mira, el Salmo 27, que es un salmo precioso de confianza, que es un salmo tremendamente también escrito por David. Es decir, David decía así, el Señor es mi luz, el Señor es mi salvación. Bueno, ¿de quién temeré? ¿De quién puedo tener temor? El Señor es la fortaleza de mi vida. Ahora, ¿de qué persona humana me puedo yo atemorizar? ¿De quién? Porque está hablando de alguien. ¿De quién he de atemorizarme? El problema pasó lo siguiente, que él lo explica en el versículo 2, se juntaron contra mí los malos, los malignos, se juntaron mis angustiadores, se juntaron mis enemigos, con el único propósito de destruirlo, comer mis carnes. Pero ¿qué pasó con ellos? Tropezaron y cayeron. Aunque, algo muy parecido al Salmo 3, aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, dice, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Dice y pide en el versículo 7 que el Señor le escuche su oración. Oye, le dice, oh Señor, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme, porque mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. Tu rostro buscaré, dice el Señor, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, recordando el pasado, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Y aunque mi padre y mi madre me dejaran, dice, con todo el Señor me recogerá. Solo se le pide al Señor, enséñame tu camino, guíame por senda de rectitud, por la causa de los enemigos. Pero no me entregues a la voluntad de mi enemigo, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Bueno, aquí ya está diciendo la situación que él está viviendo. Pero ¿de quién puede el temer? ¿De quién he de atemorizarme? Esta gente se ha levantado testigos falsos, respiran crueldad. Hubiera yo desmayado, ¿no? Si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Entonces, da el consejo que así como ha podido él confiar en el Señor y salir adelante, buscando al Señor, logró esa victoria, aguarda al Señor.
Lo que tú tienes que hacer, le dice, ahora esfuérzate. Y alientes tu corazón, y dice, sí, espera en el Señor. Estos son salmos tremendamente importantes de poder tenerlos delante de nosotros, porque estos son salmos en los cuales nos muestra la tremenda confianza, porque aquí hay una gratitud, ¿no? De que Dios, cuando se pone la confianza en Él ha respondido dándole la liberación que tan necesaria. El Salmo 31 también es un salmo que incluso tiene como título declaración de confianza. Es un título hecho por los hombres, pero también es de David al decir, en ti, oh Jehová, he confiado. Esa es la razón. Ahora, si en ti he confiado, no sea yo confundido jamás. Inclina mi tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. La razón, porque eres mi roca, mi castillo. Sácame, dice, de la red que han escondido para mí. Entonces aquí hay una situación. Está pasando. Pues tú eres mi refugio. Texto mesiánico. En tu mano encomiendo mi espíritu. Las últimas palabras de nuestro Salvador Jesucristo cuando moría en la cruz. Tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad, ¿no? Mi confianza y la confianza está en Él. Está, por ejemplo, el Salmo 23, que es un salmo pastoril, muy hermoso, que es un salmo de confianza, de acción de gracia, un hermoso salmo, porque aquí está señalando la plena confianza en el Señor. Jehová, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si es en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice, lo que hará, confortará mi alma, me guiarás por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y dice, bueno, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Siempre David así lo decía, y si no lo podemos entender. El bien y la misericordia me seguirán, dice, todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días, por el que puso su confianza, que el Señor era su guiador, su pastor, y por lo tanto, Él va guiando su vida, fortaleciéndolo, guiándolo por las sendas de justicia. Cuando haya situaciones tan tremendas de oscuridad para su vida, ¿qué mal puede poder tener? Si el Señor, tú estarás conmigo. Expresiones que sin duda alentaron a los santos en el Nuevo Testamento. Hay muchas expresiones. Incluso Jesús, en Mateo capítulo 28, puede expresarle a sus discípulos, yo estaré con vosotros todos los días. Eso significa cada día. Cuando el texto dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, significa cada día el Señor iba a estar. Por lo tanto, si Dios iba a estar con ellos, había que cumplir lo que el Señor está ordenando, lo que hay que hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que a veces comprender y entender. El Señor ya ha dicho lo que tenemos que hacer. El Señor ya ha hablado lo que nuestra responsabilidad es las cosas de Dios. Ahora tenemos que hacerlas, porque el Señor está con nosotros. Las expresiones de Pablo frente a su juicio son muy claras. Todos me han desamparado, pero el Señor no lo dejó. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Creo que como cristianos hemos podido experimentar la confianza en el Señor, de que en los momentos más duros y difíciles que hemos tenido que pasar, los salmos y estas expresiones no alientan nuestras vidas
para poner toda nuestra fe, toda nuestra confianza en el Señor. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento encontramos hombres y mujeres que pudieron poner toda su confianza en el Señor y lograron la victoria de sus vidas. Que el Señor nos bendiga en esta parte de estos estudios, en esta clasificación por temas que tenemos. Hay bastantes expresiones, nuestro refugio, hay acción de gracias, hay también salmos de confianza que tienen que ver por la ayuda que Dios ha entregado. Hay un excelente y gran material acá para que nuestra fe, como dice la Escritura, la fe viene por el oír la palabra de Dios. A través del estudio de los salmos podamos fortalecer nuestra fe más profunda en el Señor. Que el Señor los bendiga.